Juaniticintin, Ashan Cualle, Shimokakitikan Tomasehuatlastulsi. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican, Canepa. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oscle, nuestro protagonista, va a dar clases. Yan ni temachtis. Va a enseñar. Diálogo. Campatía Ocle. Yan ni temachtis. Ay. Tus titemachtisque. ¿Qué mamutikmatia? Ay, tlaun titemachtia. Tlapohuale. Uy, amonichpactia en Tlapohuale. Nuyosque ni temachtia Macehualcopa. Emma, inunichpactia. Hoy Oscle se encuentra con un amigo en el camino. Le pregunta que a dónde irá. Oscle le contesta que a dar clases, que es maestro de matemáticas. Y temachtisque. Tú eres maestro. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra adjetiva que indica una ocupación. Repetición. Campatía Ocle. Yan ni temachtis. Ay. Tus titemachtisque. ¿Qué mamutikmatia? Ay, tlaun titemachtia. Tlapohuale. Uy, amonichpactia en Tlapohuale. Nuyosque ni temachtia Macehualcopa. Emma, inunichpactia. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es la palabra adjetiva que indica ocupación? Ti temachtisque. Eres profesor. Gramática. La lengua náhuatl es altamente incorporativa y predicativa. Esto quiere decir que en una sola palabra se juntan varias raíces para construir un solo concepto. Estas raíces pueden ser sustantivas, adjetivas o verbales. Pero, ¿cómo sabemos de qué se está hablando cuando juntamos raíces? Pues porque la raíz más importante y de la que se quiere hablar siempre será la última de todas. Para entender una palabra, la tenemos que analizar de derecha a izquierda. Por ejemplo, titemachtisque, tú eres profesor, o literalmente, tú eres causador de saber o percepción. Ti, marca de sujeto para la segunda persona del singular. Te, que significa a alguien, no está definido quién. Mate, verbo irregular que cambia por mach, que significa saber, conocer o percibir. Tía, marca de causativo, y que, marca de agentivo. La raíz más importante sería mate o mach. Saber, conocer o percibir. Y todo lo demás es para describir a esa raíz en sus cualidades, calidades o acciones y darle sentido a la palabra. Nota curiosa. La raíz verbal mate, traducida como saber, tiene un significado más profundo. Podríamos dividirla en mano, y tía, causar algo. Literalmente significa causar mano, y es que cuando conocemos algo, lo hacemos a través de nuestros sentidos. Lo tocamos, lo olemos, lo vemos, lo escuchamos, lo probamos, y entonces sí, podemos decir que lo conocemos. Así, desde que somos pequeñitos, averiguamos qué y cómo son las cosas que descubrimos en el mundo entero. Repaso. Repasemos una vez más la palabra adjetiva que indica ocupación. Titemachtisque. ¿Escuchaste con atención? Titemachtisque. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Titemachtisque. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir profesor en Macehualcopa. Esta fue una producción de Ávido Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en Twitter, #Aprendiendo Macehualcopa, en Facebook, Totlatul Yultok. y en la página www.avidodesarrollohumano.org. Musla Tostasque. Mañana nos escuchamos. Canican Canepan. Por aquí, por allá. Guión y voz, Osvaldo Galicia. Voz femenina, Yanil Ruiz. En la producción, Diana Ramos. En los controles técnicos, Sergio Vargas. En el guión, Mirel Yolotzin García. Voz, guión y dirección, Alberto Domínguez.